Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es una gran alegría y una gran satisfacción tenerlos acá por una sola razón: ser mineros, escarbar las Sagradas Escrituras. Y este repaso de la lección de maestros es auspiciado por la promoción de la Facultad de Teología de 1991, de aquel entonces Universidad Unión Incaica, o de la Unión Peruana. Para nosotros siempre será el desafío de convertir la experiencia nuestra en un servicio, en un esclarecer la palabra de Dios. Nosotros en este día jueves 13 de octubre es, es un mes eminentemente pagano, eminentemente inclusive del culto a la muerte. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos alumbrar como un faro en medio de esta oscuridad de conceptos teológicos que ha llevado al mundo a una segunda edad media de conceptos equivocados. El tema esta semana es la muerte. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar este programa presentando a este gran invitado de lujo que tenemos, a nuestro pastor Álvaro Orozco, pero vamos a invitar al más principal de todos, la presencia del representante de nuestro Dios, al Espíritu Santo, para que pueda capacitarnos tanto como receptores como transmisores. Pastor Orozco, por favor, le pido que haga usted la oración. Gracias, mi hermano Roger, y a todos mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre hoy y por los siglos de los siglos. A través de este medio nos congregamos para recibir la asistencia poderosa de tu Espíritu Santo, su manifestación a través del descubrimiento y la exposición de tu verdad, así como alumbra el sol al mediodía, que podamos hoy regocijarnos en esa luminaria que produce el estudio de tu palabra. Por favor, Señor, ayuda a que las personas que aún no están conectadas puedan hacerlo a tiempo y así juntos, Señor, podamos entrar a este maravilloso estudio de tu palabra, plasmado en la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Al parecer tienes una doble presencia, tanto de tu origen como del lugar donde resides, Pastor Álvaro. La Gran Colombia. Leí hace algunos años un libro que se llamaba El Santo de la Espada, la biografía de San Martín, y sabemos que el deseo de libertad vino por la parte norte, Venezuela y Colombia. De ahí vino el Gran Bolívar de Venezuela y también de la Gran Colombia, nuestros grandes próceres. Pastor, quisiera por favor que te presentes, a pesar que conocemos tu nombre, y nos digas quién eres tú a esta hermanos que están entrando de a poco acá en nuestro grupo. Bueno, mi nombre es Álvaro Orozco, soy pastor hace 10 años de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. He trabajado como misionero de la iglesia previamente, antes de ser pastor, como médico misionero, egresado del Sanatorio Adventista en el área de la medicina natural. He trabajado en el Ecuador, en Venezuela, hemos estado en México sirviendo al Señor y ahora estamos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, sirviendo al Señor. Casado, no sé si me va a preguntar más adelante, pero estoy casado también ya hace 8 años con una hermosa colombiana, Shirley, y tengo 2 preciosos hijos, mi hija mayor, Helen Sofía, y mi hijo menor, Benjamin. Interesante, pastor. Eres bastante joven, eres una promesa para el ministerio. Pastor, tú saliste de tus tierras, eres un injerto en los Estados Unidos. ¿Cuál es para ti esa diferencia, si es marcada diferencia, entre ser un ministro en un país latino y en un país tan liberal y abierto como los Estados Unidos? ¿Nos puedes explicar esa diferencia? ¿La sientes? Claro que sí, mire, en Colombia, por supuesto, a nivel departamental, convergen varias culturas, pero no se compara los desafíos que uno como pastor tiene cuando viene a un país como los Estados Unidos, donde es un país cosmopolito, donde convergen varias culturas. Por ejemplo, uno de los desafíos que yo encuentro, en especial en mi iglesia local, es que tengo más o menos unas 8 nacionalidades con visiones diferentes. Tenemos hermanos de República Dominicana, de El Salvador, de México,
tenemos hermanos que nos visitan de Bolivia, tenemos hermanos que nos visitan de Chile, de, a ver, ¿de qué otro lugar? También de Honduras. Ahorita tengo hermanos que vienen de Nicaragua, argentinos. Es decir, es uno de los grandes desafíos. Y por supuesto, otro gran desafío que encuentra el ministerio pastoral, no solo en este servidor, sino en todos los latinos que servimos acá, es que la mayoría de los latinos que vienen a los Estados Unidos vienen por un sueño, llamado el sueño americano. Eso, hermano Roger y queridos oyentes, hace que de una u otra forma el compromiso personal trascienda, no trascienda como debería ser y se pone a un ladito, y eso es uno de los grandes desafíos que encontramos acá. Pero como quiera, es un país de oportunidades también para el ministerio, un país donde podemos, y Dios se ha manifestado a través de grandes milagros en nuestro gran, en nuestra gran obra adventista acá en la costa este de los Estados Unidos. Te agarro de sorpresa con una pregunta que se me acaba de venir. ¿Tienes miedo de que la cultura americana le cambie a tu hija una educación adventista, le afecte? ¿O crees que una educación adventista se prueba contundentemente en Estados Unidos para marcar un prototipo de cristiana promedio estándar? No, porque hasta el día de hoy no hay un modelo. ¿Crees que es una amenaza Estados Unidos para su cristianismo de tu hija y tu Bueno, desafío como padre? yo considero que la educación adventista, la que hemos recibido a través de la inspiración, es lo suficientemente robusta para guiar a nuestros hijos en medio de cualquier lugar. Una de las enseñanzas que nos da la Biblia en los ejemplos de Daniel, de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, es que cuando nosotros educamos bien a nuestros hijos, ellos pueden caminar en medio de Babilonia y salir de esa experiencia ilesos espiritualmente hablando. Entonces, nosotros confiamos en Dios, confiamos en que aunque no somos perfectos, intentamos brindar a nuestros hijos esos principios de temor al Señor, de autonomía, para que puedan ser testimonio donde quiera que ellos lleguen y una influencia positiva. Con ello no quiere decir que estamos con las manos cruzadas, no. Educando a nuestros hijos en el temor de Jehová, enseñándolos a que visiten. Por ejemplo, ya ven a mis hijos chiquiticos, ellos me acompañan a hacer la visita pastoral. A veces les roban los jugueticos, le quitan los juguetitos a los otros niños donde voy a visitar, pero ellos aprenden a orar por las personas, y pienso que ha sido un buen método para que nuestros hijos se identifiquen con el ministerio al que Dios nos ha llamado. Ya más adelante, hermano Roger, ellos determinarán si seguirán en esta misma carrera o lo harán desde otro ángulo, ¿verdad? De sus profesiones. Tú vas a hacer el molde donde ellos van a calzar su personalidad. Es muy posible que quieran. El ministerio se provoca a veces, pastor, se provoca. Correcto. Muy bien. Muy bien, pastor. Entramos a nuestro tema. El tema de hoy día se llama Comprendamos la naturaleza pecadora. En un simposio, años atrás, escuché decir que el hecho de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza no nos debe sorprender, pastor, de que cuando veamos a Adán y a Dios en el cielo, posiblemente veamos dos hermanos gemelos. Interesante. Posiblemente el molde fue su propio rostro. Y eso es la parte más triste, porque Dios esperaba mucho de Adán, esperaba mucho. La solución del universo partía de la lealtad a este ser. San Agustín decía que el hombre tenía el carácter de Dios, tenía la naturaleza, el carácter de Dios, pero San Agustín dice que ahora el hombre no tiene ni un carácter, es una monstruosidad. Prácticamente el hombre merece por todos lados ser eliminado, porque somos una amenaza en este mundo y en cualquier mundo. ¿Me están entendiendo? El peor enemigo del ser humano no está afuera, está dentro. Siempre repito la frase de Lutero que decía que todos tenemos un dragón dentro, pastor. Por lo tanto, nos encontramos con un tema que tiene que ver con la muerte. Los egipcios, pastor, es la cultura de la muerte. Fueron los que masticaron la mentira de Satanás. Es aquí donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud y sale de este gran engaño. Sin embargo, vemos
que Moisés, en una forma inteligente, dicen todos los teólogos, ignoró el concepto de la muerte egipcia y le habló de las promesas de Dios y de un mundo nuevo. No permitió caer en el error de una confrontación teológica. Fue muy inteligente. Pastor, pero ha quedado dañado el concepto en el siglo moderno, el concepto de la imagen de Dios con referente al carácter del ser humano. Pastor, te hago una pregunta. Ante el concepto que los muertos se van a un mundo, una metrópoli, un mundo, como decían los egipcios, y el concepto bíblico de que los hombres, cuando mueren, no se van a ningún lugar, o sea, están bien muertos, yo te hago una primera pregunta. ¿Cómo tú definirías la existencia del hombre, pastor, con el concepto de un alma viviente? Muy bien, hermano. Usted ha hecho un recuento y una introducción muy interesante acerca de la muerte. Antes de ir a ese punto, déjeme decirle que siempre que el Señor ha hecho una declaración fáctica de los hechos que lo hacen al responsable de nuestra existencia, el enemigo de las almas ha hecho otra declaración antagónica, opuesta o contraria a esa misma declaración. Esto, por supuesto, nos debe llevar a nosotros a tomar una decisión, si le creemos a Dios o le creemos al enemigo de las almas. En ese orden de ideas, el cristianismo, la educación y las distintas corrientes proponen ideas, a diferencia de nosotros, que intentamos sustentarnos en lo que la palabra del Señor ha inspirado. Esto, por supuesto, es entrar de una u otra manera a sentar posiciones frente al error. Y por supuesto que no tenemos que identificar cada uno de los hilos de error que existen en este mundo, sino declarar la verdad. La Biblia en Génesis capítulo 2 dice algo fáctico, algo real. La existencia del hombre vino por iniciativa divina. Esa iniciativa divina se sustenta en el amor. Dios, en su infinita gracia, misericordia, bondad, quiso compartir su esencia con nosotros al crearnos. Al crear, dicen los teólogos y expertos en la materia, ex nihilo, a crear aparte de la nada. Pero viene y forma al hombre. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del barro, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta composición hace que el hombre venga a la existencia a través de la intervención divina de un hombre hecho barro, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar aquí en esta imagen, como él lo forma con sus manos, y después vamos a verlo más adelante, la diferencia que existe notoriamente entre la creación global y sus componentes y la creación del ser humano. Y es interesante que ese Adán, al que él formó del barro de la tierra, del barro de alfarero, como lo dice el libro de Jeremías y el libro de Isaías. El Gisela, Señor, apague, por favor, Gisela, el micrófono, disculpe, pastor. Gisela, tranquilo. Que dice, entonces Jehová Dios. No, Gisela, apaga tu micrófono. Ya. Siga, pastor. Ok, entonces la Biblia plantea que el hombre viene a la existencia o el individuo viene a la existencia por la intervención divina, es decir, es una iniciativa divina y se convierte en un ente viviente a lo que conocemos en un alma viviente. Permítame presentarle una premisa aquí para que entendamos en qué queremos hacer énfasis. La palabra de Dios y la inspiración, junto con el pensamiento hebreo, tienen una definición de lo que es el alma viviente, a diferencia de otras culturas que convergieron alrededor de la cultura hebrea, incluyendo la cultura griega, ¿verdad? Pero no solamente la cultura griega, usted también retrocedió un poco más atrás de una manera muy acertada y hablando de la cultura egipcia, también la cultura babilónica, la cultura sumeria, la cultura acadia. Todos ellos tenían conceptos diferentes acerca de la vida, acerca de la existencia y acerca de la muerte. Es por eso que nosotros, que queremos aproximarnos al concepto divino,
tenemos que sustentarnos, hermano Roger y queridos hermanos que hoy nos escuchan, en lo que la palabra del Señor dice. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 16, lo siguiente: ciertamente el día que de él comieres, morirás. Pero la promesa de Satanás a Eva, argumentos que convergen dentro de la conversación para convencerla, dice, ciertamente no morirás. Ahora, este tipo de antagonismo en el que Dios le advierte a la pareja edénica que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos van a morir, y la declaración de Satanás, ciertamente no morirás, dice nuestro estudio, no solamente se ha limitado a esa conversación del Edén o a esas declaraciones del Edén, sino que ha trascendido a través de la historia. Y precisamente por eso estamos presentando este estudio, porque existen otras propuestas diferentes a las que Dios declaró en el jardín del Edén, en cuanto a que el alma no es inherentemente inmortal, sino que depende de la salvación, de la sangre de Cristo Jesús, de su redención, para que se le pueda adherir en un momento futuro oportuno la salvación a la que Cristo ha venido a efectuar aquí en esta tierra. Por eso, el planteamiento de que el alma no muere no funciona desde la perspectiva bíblica. No puede armonizar con la declaración bíblica al partir del jardín del Edén. Es decir, según lo que la palabra del Señor enseña, no existe un alma independiente al ente con el que Dios formó al ser humano, en este caso Adán y Eva, y que ésta pueda subsistir desprendida del cuerpo con el que Dios creó en el jardín del Edén. Entonces, como cristianos, debemos fundamentarnos en la Biblia para creer esto. Yo temo decir, hermano Roger, hermanos que hoy me escuchan, que muchas de las personas que han creído de manera fehaciente en el concepto de la inmortalidad del alma y todas sus derivaciones han sido carentes en el estudio diligente de la palabra de Dios. No sé qué piensan ustedes, pero desde mi perspectiva no se han sustentado. Han permitido que las interpretaciones, ahora sí griegas, heredadas del romanismo, heredadas por o tomadas por Roma del imperio griego y transmitidas al catolicismo, imperen en el concepto teológico contemporáneo de hoy día. Pero esto es un grave peligro, un gran problema. Yo quisiera, hermano Roger, hablar un poquito que desde la perspectiva humana, el enemigo siempre ha pretendido hacernos creer que el pecado es una buena propuesta, que su gobierno es una buena propuesta y que de una u otra manera no vamos a morir, sino que una parte de nosotros, es decir, el alma, permanece consciente aún cuando el cuerpo muere. Esto puede sonar atractivo para el pecador activo, para el que se rebela contra Dios, porque finalmente este concepto muestra que se puede ser eterno o inmortal aún en el pecado. Y saben que esto es muy peligroso. Yo no sé, hermanos, a mí me ha sorprendido porque este diálogo o estos seminarios yo lo he tenido dentro de la iglesia adventista y no puedo decir que la iglesia ha adoptado esta posición, pero sí tengo que reconocer que existen puntos de vista personales en adventistas, miembros activos de la iglesia, y esto es preocupante. Por eso, esta declaración que se ha presentado anteriormente no está de acuerdo con la palabra de Dios. La única manera como nosotros, los seres humanos, podemos encontrar inmortalidad es a través de la redención preciosa y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este estudio, hermano Roger, yo le voy a dar la palabra para que usted haga sus comentarios. Nosotros vamos a hablar un poco acerca del concepto del alma viviente. Vamos a también hablar un poco acerca del proceso de la muerte y el alma, la muerte y el espíritu, y qué ocurre más allá de la muerte. Hemos escuchado muchas veces, queridos hermanos, y a veces escuchamos con un poquito de dolor intelectual decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando una persona muere, ya ella descansa con el Señor y está ya en el cielo con el Señor.
¿verdad? ¿Han escuchado ustedes decir eso? Ahora la hermana fulana de tal o el hermano fulano está en la gloria de Dios. Estas declaraciones deben ser contrastadas con algunas declaraciones bíblicas que por lo menos si deben hacerlo pensar a usted. Por ejemplo, si las personas ya están en el cielo, si las personas están con Cristo viviendo en una gloria eterna, ¿cuál es la razón de la segunda venida de Cristo? Porque estos textos están llenos en la palabra de Dios de que Cristo volverá por segunda vez. De eso habló Enoc, predicó a sus contemporáneos. Imagínense cuál es la razón de un juicio para que todos comparezcamos. Entonces, este tipo de teoría que intenta convencer a la humanidad de que existe una vida inmediata después de la muerte, necesita ser contrastada con lo que la palabra del Señor enseña. Adelante, hermano Roger. Muy bien. Algo para poder ubicarnos. Cuando el Señor de la tira roja, porque en el hebreo es la palabra la tira roja, saca el material para hacer al ser humano y ya está totalmente terminado. El hombre está terminado totalmente. Si se demora, el Señor se demoraba, dicen los biólogos, se demoraba, después de hacerlo, se demoraba 10 minutos, comenzaba la putrefacción. O sea, en un momento que lo crea, dice que Dios inyecta, sopla en sus narices aliento. Entonces, la materia roja, la tira roja, la arcilla donde hace el material hombre, es una cosa, y el aliento de Dios es una fuerza vital, es una energía que va a hacer que al ingresar por las narices, por los compartimientos, los conductos del ser humano, a que de frente no hay duda que se va a hacer bombear el corazón. Lo primero que se va al corazón, no se va al cerebro, porque del corazón emana la vida y va a repartir la sangre, donde está gran parte de lo que tiene que ver el funcionamiento de este ser humano. O sea, es una fuerza vital, es una energía como la energía atómica, ¿no es cierto? Es una energía divina. Entonces estamos viendo de que este viento, esta energía, este aire, no tiene personalidad. Es una fuerza divina para generar la vida. Entonces, por ahí, que quede claro, ahora viene la unión de ambos y surge el tema que se llama acá el alma viviente. Muy bien. Correcto. En esta primera parte, pastor, viene la siguiente pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Tiene el hombre un alma o el hombre es un alma? Muy bien, esa pregunta es una pregunta muy pertinente. Aquí nosotros hemos desarrollado estas imágenes que nos van a servir un poquito para identificar lo que queremos decir. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el hombre llegó a ser un alma viviente, que Dios formó pues al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un alma viviente. Dios creó al ser humano, al igual que el resto de todos los animales de la tierra. No quiere decir esto, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, que nosotros pertenecemos al reino animal. Al contrario, Dios nos coloca en una jerarquía sobre los animales y para que señoriemos completamente. Yo quiero subrayar aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver en la pantalla, esto que estoy subrayando, vamos a ponerlo en otro color, en un color rojo, aquí. Aquí estoy subrayando esta gráfica y quiero que por favor ustedes me acompañen. El polvo o el barro rojo del que habla el hermano Roger, en el que Dios forma al hombre, no hubiese podido llegar a la existencia sin el soplo o el hálito de vida. Estos dos componentes que tenemos aquí son indispensables para que se forme este ser vivo que tenemos acá. Esta es la ecuación en la que nosotros necesitamos enfocar nuestro estudio. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de ese aliento de vida, el cuerpo físico de Adán se transformó en un ser viviente. En hebreo, nefesh hayas, o literalmente en un alma viviente. Entonces, esto no significa bajo ninguna circunstancia que tenemos un alma que puede existir separada del cuerpo. Más bien, somos un ser vivo o alma viviente.
la afirmación de que esta alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano ha sido una idea pagana, una idea no bíblica. Y para comprender la verdadera naturaleza de la humanidad, nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y todos los peligros construidos que se han derivado de esta declaración. Ahora, permítame de manera rápida, no es mi propósito aquí hacer una construcción ontológica de dónde viene esto, pero si ustedes me permiten hacer un pequeño cuadro, cuando Babilonia era la cabeza de oro, fue heredada el reino de esa Babilonia o fue conquistada por el imperio medo-persa, que hasta el momento era una cultura monoteísta, gozaban de la existencia de un solo Dios, tenían la similitud con el pueblo de Israel. Pero después vino el imperio griego a través de Alejandro Magno, quien ya a través de su cultura religiosa tenían un panteón de dioses, una cantidad de dioses, tenían el dios del Olimpo, el dios del mar, el dios de la tierra, y ellos heredan culturalmente o le transmiten la herencia a quienes les conquistó militarmente. Entonces tenemos una gran diferencia aquí. Primero viene el imperio babilónico, luego viene el imperio medo-persa, luego viene el imperio griego y finalmente el imperio romano, y luego viene la Iglesia católica, apostólica y romana, después más o menos del siglo III, siglo IV después de Cristo. Esta herencia que hereda Roma la toma de Grecia y la incorpora en su sistema cultural y político y religioso, y luego cuando entra Constantino a bautizarse, esto es una declaración, o hacerse cristiano, converge, introduce todas las culturas heredadas por la cultura griega a la nueva iglesia apostólica romana, una iglesia que no estaba preparada culturalmente ni teológicamente para contrarrestar. Por eso ustedes ven a Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, dos grandes teólogos católicos, abordar, sumergirse en los conceptos griegos, ¿verdad? Del limbo, los conceptos griegos del purgatorio, en los conceptos griegos de la inmortalidad del alma y algunas otras corrientes que se desprenden ahí, como son la reencarnación, e intentan proponer de manera antibíblica estos nuevos conceptos y estas nuevas ideas. Pero la Biblia plantea que ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene ninguna existencia consciente. Por eso en el proceso de creación vemos estos tres elementos: cuerpo, espíritu y alma, cuerpo y espíritu que producen un alma. Sin estos dos anteriores, el cuerpo no puede existir y el espíritu no puede tener un ente consciente si este no está unido a través del soplo que Dios le introduce al cuerpo. Adelante, hermano Roger, haga su comentario. Entonces, la idea es la siguiente, para que los hermanos también lo puedan ubicar. El griego dice lo siguiente, que el ser humano está compuesto de dos partes. La parte espiritual, que está dentro de la envoltura de la materia. Es decir, el griego dice que esta materia es degradante, podredumbre. Correcto. Es negativo. Y que dentro está el alma, que es pura. Y que el alma, mientras el ser humano está vivo, esta alma está dentro encarcelada, y cuando muere, esa alma sale con personalidad, con sentimientos, con emociones. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre no está compuesto de dos partes, que el hombre es algo cerrado, sincretizado, envuelto, es una holística. El hombre es una sola cosa. Entonces acá, pastor, la idea la siguiente es de que no somos dos partes, sino somos todos juntos. Entonces, como no dos partes, entonces mente, cuerpo y espíritu no son partes, son funciones de ese cuerpo solo, de ese cuerpo holístico que somos, son funciones, no son partes. Pastor, yo quisiera, si hay alguna pregunta aquí de los hermanos que están acá presentes, ¿quieren hacer una pregunta, por favor, sobre este tema? Aclarado de que no somos dos partes, ni mente ni espíritu, todo es santo, acá no hay nada podrido ni nada santo, todo es santo o todo se está perdiendo, todo se salva, se restaura o todo se pierde. ¿Alguna pregunta tienen, por favor, a ustedes acá, hermanos, acá en el grupo? Si no, seguimos con la siguiente pregunta para el pastor. Profesor, el término alma
es mal comprendido muchas veces por simplemente una mala enseñanza. Aquí en este país inventaron una palabra o unas siglas, el SOS, que es en inglés Save Our Souls, salven nuestras almas. Y creo que aquí en este país se tenía claro el concepto de lo que era alma, de lo que era una persona. E incluso en programas radiales, cuando hay en partidos de fútbol, dice en el estadio hay 30.000 almas. Ese concepto se tenía claro lo que es alma, que es una persona. Eh, ¿En qué momento se llega a distorsionar, a cambiar este pensamiento y creer que un alma es, cuando uno muere, el alma que radica o que está volando, flotando o está en algún lugar? El mismo Sócrates creo que enseñaba incluso que cuando uno muere, el alma puede, al dejar el cuerpo, que era lo que le impedía que esta alma se desarrollase, eh, podía vagar de cuerpo en cuerpo, o incluso de un animal a una planta, hasta hallar a lo cual, a un nivel pues elevado, esa alma. ¿En qué momento el concepto de alma se pierde? ¿Cuándo se pierde este concepto de alma? Bueno, si usted me permite hablar un poquito términos académicos, ya cuando Platón escribe su gran obra, La República, esto empieza a tomar forma como una propuesta. Todos sabemos que Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, más o menos en el 387 a.C., cuando se fundó la Academia de Atenas. Empiezan a converger este tipo de propuestas, este tipo de pensamientos. Ahora, entendamos algo. Grecia era una potencia mundial, una potencia reconocida. Por ende, esa helenización que ellos tuvieron del mundo permitió la proliferación de este tipo de conceptos, de este tipo de ideas que convergieron. No sé si ustedes se acuerdan cuando Pablo estaba en el Areópago y Pablo estaba presentando al Dios vivo, creo que eran los estoicos y los epicúreos, que eran dos corrientes filosóficas interesantes y poderosas de la época. Ellos contradecían a Pablo y decían, bueno, ¿de qué nos está hablando este palabrero? Es decir, la cultura griega se había apoderado, se había había llenado la academia y por ende fue muy fácil alejarse del fundamento bíblico, alejarse de lo que la Biblia o el pensamiento hebreo había concebido. Entonces, más o menos, en la época de Platón, si ustedes tienen tiempo, de pronto pueden leer, es bien aburrido el libro La República, porque empieza contando las historias cuando Platón iba a adorar a la diosa Diana y todo eso, pero ustedes se darán cuenta cómo esta cultura fue tomando mucha fuerza, hermanos. Y todo converge a través o llegará a converger finalmente en el conflicto final, porque la persona o la corriente teológica que usualmente cree en la inmortalidad del alma abre su puerta fácilmente para el espiritismo. Entonces, ahí más o menos se inicia ese punto de partida, digámoslo así oficialmente, acerca de este concepto de la inmortalidad del alma. Pastor, Sí, señor. la cultura griega dice, el tema lo tiene bien desarrollado, o sea, hay un mundo de muertos que piensan, que razonan y que sufren, ¿me entiende? Entonces, eso lo asume la Iglesia Católica, que hay un mundo de castigos el concepto de ellos se van al cielo. Eso es una tremenda mentira, un tremendo engaño, ¿no es cierto? Entonces, para no centrarnos en el tema, hay una cosa que yo quisiera decir. La lección habla de que la muerte es consecuencia del pecado, pastor, es consecuencia del pecado. Y es prácticamente lo que nos ha traído este sufrimiento de 6.000 años y solamente los hijos de Dios nos vamos a sacudir de esa muerte. Pastor, la pregunta es, hay una parte de acá, dice,
me gustaría, no sé si puede encajar con lo que usted va a decir, es la muerte una consecuencia del pecado, pero por el pasado de las personas, o somos independientes cada uno de las consecuencias de nuestros propios pecados. Basándome a lo que decía Ezequiel, ¿no? No sé Correcto. si esa parte me gustaría ver que explique. Sí, no hay duda que nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa que vive con nosotros, convive con nosotros. Ya bien lo decía usted, el dragón que todos llevamos dentro. Esa naturaleza pecaminosa no hemos hecho nada para merecerla, la hemos elegido, pero nuestras acciones equivocadas, según lo declara Pablo, nos han sometido a la muerte. Ezequiel 18:20 lo dice: el alma que pecare, esa morirá. Yo encuentro aquí, queridos hermanos, una declaración contundente que, si no derriba la columna vertebral de esta doctrina espuria de la inmortalidad del alma, la deja casi que knockout. ¿Por qué? Porque en este pasaje el mismo profeta, inspirado por Dios, concreta claramente que el alma es un ente que muere, que deja de existir en algún punto, y ese punto se da a causa del pecado. Entonces, al alma perder, o a la persona perder el hálito de vida, nos convertimos en un cuerpo inerte, dejamos de ser seres vivos, dejamos de ser almas vivientes, como lo dice Salmos capítulo 146, versículo 4. Entonces, hermanos, mire, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte, obviamente, llegará un momento en el que no podrá seguir enseñoreándose de nosotros, pero no podemos caer en el concepto de que aparte de Cristo o aparte de la naturaleza que Cristo nos ofrece, puede haber vida, porque esto sería no solamente contradecir la palabra de Dios, sino revelarnos al plan de salvación. Mire hasta dónde llega esto. Aceptar este tipo de conceptos sería aceptar o proponer una revelación en contra del plan de salvación. La palabra del Señor dice que toda alma muere, sin embargo, los justos se convertirán en personas o almas inmortales cuando sean resucitados. Permítanme leerles esta cita que usted puede buscar conmigo, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55, si son tan amables. Vamos a buscarlo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, no todos moriremos. No todos moriremos. En mi versión dice: no todos dormiremos. Recuerden que la primera muerte es considerada también como un sueño. Por eso los traductores a veces lo ponen así. Recapitulo. He aquí, estamos en 1 Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de un ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo dice que nosotros seremos transformados porque él esperaba la segunda venida de Cristo en su tiempo. Entonces, queridos hermanos, si los muertos ya están vivos, perdónenme esa dicotomía, ¿verdad? Pero eso es lo que propone este tipo de doctrina. No encaja en el concepto escatológico de la segunda venida de Cristo la doctrina de la inmortalidad del alma, o que nosotros nos vamos para el cielo. Eso no encaja en la palabra de Dios. ¿Por qué entonces Jesús va a venir a resucitarlos si ya están vivos? Pero nosotros sabemos que los muertos están descansando, según lo que la palabra del Señor enseña. Y yo quiero aprovechar aquí para hablar de manera personal a algún hermano o hermana, o alguna visita que hoy nos acompañe, porque quizá usted tiene este concepto en su mente, y yo lo entiendo, pero hoy usted tiene que empezar a estudiar la palabra de Dios. Aquí no se ha dicho todo.
pero usted puede seguir escudriñando lo que la palabra del Señor enseña y poder tener una idea clara que su padre, su madre, su abuelita o su ser querido que ya falleció no está desde el cielo viéndola sufrir a usted o viendo el mundo en el que nosotros estamos. Eso no sería ningún descanso. Eso sería más bien un tormento. Permítanme decirle que la palabra del Señor dice que los muertos están descansando y que en ese descanso están esperando este día, el cual llegará, y yo espero que sea pronto, para poder ser resucitados. Es por eso que hoy tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, aceptar a Cristo como mi Salvador personal y caminar en sus caminos. Por eso es el momento, querido hermano, de dejar de pecar. Oh, pastor, qué tremendo desafío está haciendo usted, pero es que podemos hacerlo. ¿Acaso no fue la invitación que Jesús le hizo a aquellas personas a las cuales sanó? No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada? Vete y no peques más, porque Jesús sabe que la victoria sobre el pecado en su nombre es posible. Continúo con la lectura. Versículo 53 de Primera de Corintios capítulo 15 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, mire, se vista de inmortalidad. Entonces la inmortalidad se dará en el momento en el que Cristo venga y que seamos revestidos por su gracia. Hoy yo lo contemplo a través de los ojos de la fe, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Sufrió una muerte terrible, sufrió una muerte ignominiosa, una muerte muy, muy terrible para poder darme la vida. Y hoy lo contemplo a través de la fe. Pero en este día, eso que hoy yo veo a través de la fe se conjugará, se hará realidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire qué hermoso pasaje, más alentador, pero también mucha ilustración encontramos en él para que se aclare el concepto de la muerte, en especial de aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Adelante, hermano Roger. Pastor, un detalle. Entonces, tenemos que aclarar esto porque tenemos mente latina. Cuando el hombre muere, dice el gran Salomón, que el polvo queda en su lugar como vino y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, lo que vuelve a Dios es una fuerza vital. No vuelve la personalidad del ser humano en una forma inmaterial. O sea, la separación del pueblo de la tierra, separado de ese aliento de Dios, que esa fuerza vital que le da al hombre, que se la quita, el hombre muere. Y cuando venga nuestro Señor Jesús, nos volverá a devolver esa fuerza vital. ¿Es correcto este concepto, pastor? Mire, para responder esa pregunta, aquí hay una cita bíblica muy interesante que está en Génesis capítulo 7, versículo 2, porque después de todo hay algo que después de la muerte sí trasciende a Dios, que devuelve a Dios, ¿verdad? Y ese es el aliento de vida. Génesis capítulo 7, hablando del diluvio, usted lo puede leer en su casa un poco con más tiempo. Génesis capítulo 7, versículo 22 dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Oh, entonces también el aliento desaparece, pero en este concepto bíblico se nos aclara que devuelve a Dios, que va a Dios, pero no va como un ente vivo, no va como un ente personal. Es que no es que van allá mis pensamientos, porque para eso Dios creó un cerebro con neuronas, con células, un pequeño músculo que con la fusión del aliento de vida puede generar pensamiento, puede generar ideas. Fuera y desligado esos dos entes, simplemente vuelve a Dios el hálito de vida, el respiro, el ser vivo. Al desprendérsele del soplo, el cuerpo vuelve al polvo y el poder que le daba la vida, como usted lo dijo en un momento, la energía, la fuerza, regresa a Dios. Pero no regresa en un estado consciente, porque el soplo de vida no es un ente autónomo o individual, no. Cobra vida cuando está dentro del cuerpo que el Señor formó.
Ya bien lo dijo el espíritu del que habla Salomón, dice, es común a hombres y animales, es el aliento del espíritu de vida que está en sus narices. Una clara referencia al proceso de creación. Entonces, el espíritu no es una entidad consciente del ser humano que trasciende la muerte, sino el hálito de vida dado y retirado por Dios en el momento de la muerte. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Salmos, por favor, capítulo 104, y dejemos que la palabra del Señor hable por sí misma. Salmos capítulo 104, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Es decir, no hay una conciencia después que Dios le quita el hálito de vida o el aliento de vida. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Entonces ese espíritu no permanece consciente, incluso después de la muerte del cuerpo. Muchos cristianos creen que sí, ojo, e incluso tratan de justificar su postura citando Eclesiastés 12:7, que dice que el polvo de la tierra y como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, mi espíritu está allá arriba viviendo, pero esa declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezcan conscientes, sino que vuelve al Señor. Más bien Eclesiastés 12 del 1 al 7 describe en términos el proceso que nosotros enfrentamos, que es el proceso del envejecimiento. Por lo menos así lo plantea la palabra de Dios. Y el versículo 7 de Eclesiastés se refiere a la muerte como una inversión en el proceso de creación. Por ejemplo, en el proceso de creación, el polvo más el soplo de vida es un ser vivo. Pero en el proceso de la muerte, el ser vivo menos el soplo del espíritu es muerte, se vuelve al polvo, se deshace. Por eso, hermanos, debemos tener en cuenta que Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, describe el proceso de la muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren y sobreviven como entidades conscientes de la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos están con Dios también. Entonces los malos están allá arriba. No, hermanos queridos, esto no cuadra para nada dentro del parámetro general. Entonces, hay personas, y yo quiero hablar un poco de esto, hay personas que de una u otra manera han tenido contacto con los muertos, han tenido contacto con seres que ya han muerto. Aunque la Biblia plantea que los muertos nada saben, ¿verdad? Usted puede encontrar todas las citas que tenemos en la lección del miércoles. Hay personas que dicen que los muertos sí saben. Pero saben, queridos hermanos, que nosotros tenemos un archienemigo que se llama Satanás. Y él es el padre de la mentira. Él está muy interesado, como en el jardín del Edén le quiso hacer creer a Eva, también te quiere hacer creer a ti, que sí, tú vas a morir, aunque en pecado, vas a vivir eternamente. Pero esto va en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Y saben que Eclesiastés es contundente, pero hay algunos escritores o algunos eruditos bíblicos que dicen que nosotros no podemos tomar ese texto de Eclesiastés porque el texto de Eclesiastés es una expresión poética. Sin embargo, hermanos, este tipo de poesía no deja cabo suelto. Habla claro y Dios expresó que los muertos nada saben, que no tienen conciencia. Aquí tenemos lo que la Biblia dice acerca de estos muertos. Job 3:13 dice que reposan, duermen y descansan. Salmos 115:17 dice que no alaban a Dios, que permanecen en silencio, porque dicen que allá está cantándole a Dios. Algunos dicen, no, allá él es un angelito, y algunos lo pintan como un angelito pequeño. La palabra de Dios tampoco hace alusión a ninguno de estos conceptos. Salmos 146:4 dice que no piensan. Ojo, Eclesiastés 9:5 dice que no saben nada, y Eclesiastés 9:10 dice que no trabajan, no estudian, ni tienen actividad. Cosa contraria a los ángeles de Dios, que son espíritus ministradores, que sí están trabajando todo el tiempo. Entonces, hermanos, es entender claramente lo que la palabra del Señor enseña. No hay existencia consciente después de la muerte. Cuando muere,
Todo ha acabado. Solo silencio y oscuridad, un sueño, aunque en realidad no eres ni siquiera consciente de que estás muerto. La Biblia enseña que la muerte es un sueño del que solo despertamos cuando Cristo venga. Ya lo dijo el Señor en San Juan capítulo 11. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿cuál es entonces nuestro goal? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es vivir de acuerdo como Cristo nos pidió que viviésemos en esta tierra. Primero, aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, vivir para Él. Hermanos, la vida eterna es una realidad que nos espera, pero el enemigo quiere confundirnos al hacernos pensar que puede existir una vida eterna aún fuera de los mandamientos de Dios y de la salvación de Jesucristo. Esto no es así y debemos ser cuidadosos en aceptarlo. Hermano Roger. Muy bien. Entonces, como ya y para que vaya terminando usted cerrando, pastor, significa que la doctrina de la inmortalidad es la invitación a ignorar la gran verdad de esperar la resurrección, la segunda venida de Cristo. Al contrario, hace que la gente se entregue a buscar, en vez de parientes, más bien invitar demonios a que ingresen a su vida. Es una estrategia espiritista muy buena que ha hecho que le dé trabajo a los brujos y que le dé facilidades de posesionamientos demoníacos y de invitar a los demonios a sus hogares. Es decir, la iglesia tiene que olvidar eso y centrarse en confiar que sus parientes están reposando y centrarse en la esperanza de la resurrección prometida por nuestro Señor Jesús. Pastor, una pregunta, una parte de su parte de concluyente. Pastor, la iglesia tiene este tumor canceroso que hay que extirpar de la duda sobre el tema de aclarar, como lo dijo Ángel, del concepto de alma. El alma es una persona viva, un ser vivo. Ese es el alma que habla la Biblia. Correcto. Ese es el alma de la vida. No es un ente espiritual. El alma que habla la Biblia, el contexto griego, es un ser humano como yo, andando y caminando. Almas son personas que caminan. No es un ente espiritual. Tenemos que tener claro. El no tener claro hace que la iglesia tenga como furgón de cola psicológica esa posibilidad. Pastor, mate de una vez, estirpe este tumor sobre este tema. El alma que pecare, esa morirá. Para mí este es el versículo más claro. El alma desde la perspectiva bíblica se refiere a personas, no a entes impersonales. No, el alma no es impersonal. El alma es usted, hermano Roger. El alma es cada uno de los que estamos aquí. Lo que pasa es que este concepto ha sido tan arraigado en la mentalidad de la sociedad que se piensan que el alma es un espíritu. Algunos hasta pueden decir que el alma es un fantasma. He escuchado aún decir esos conceptos, pero no. La misma expresión que usa la Biblia es la misma expresión que nosotros como adventistas del séptimo día debemos declarar hoy. Las almas son personas, las almas que pecaren, esas morirán. Yo quiero ir concluyendo, a ir aterrizando, queridos hermanos, y quiero hacerlo con esta cita que está en el libro El conflicto de los siglos, la página 537. Si me lo permite, hermano Roger, la voy a leer. Dice así: la Biblia enseña a claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Y es muy importante esa palabra aquí, inmediatamente, porque nosotros iremos al cielo, pero no inmediatamente después de la muerte. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Vamos a buscar para corroborar esto, Primera de Tesalonicenses 4:14. Vamos a buscarlo rápidamente porque es necesario que leamos la palabra de Dios para que ésta hable por nosotros o hable a nosotros. Más bien, Primera de Tesalonicenses 4:14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Otro versículo contundente para hablar de que los muertos están muertos y que solo resucitarán el día que Cristo venga. El día mismo en que corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada saben de lo que se hace debajo del sol. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto el tiempo no les parecerá a los muertos más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Querido hermano, querido amigo que hoy nos escuchas, la palabra de Dios es lo suficientemente clara. Y si yo estoy hablando a alguien que ya tiene una decisión tomada en cuanto a la inmortalidad del alma, contraria a lo que la palabra del Señor dice, yo quiero invitarte que si eres sincero, que si eres honesto, ores al Señor, pero también investigues diligentemente y no te prejuicies frente a lo que hemos presentado. Evalúa cada pasaje. Piensa en que Cristo va a volver, en que Él va a resucitar a los muertos. ¿Qué sentido tiene si están en el cielo ya vivos? Como dice esta doctrina espuria, esta doctrina equivocada. Yo te invito a que aceptes lo que la palabra del Señor enseña, lo que el Señor ha dejado en su palabra, que puedas caminar claramente con una, así dice Jehová, haciendo a un lado lo que las culturas paganas, incluyendo a la griega, que ha hecho un gran efecto histórico en la humanidad, y puedas enfocarte en lo que el Señor enseña. Cristo vendrá. Por eso, si algún día la muerte te sorprende, hoy quiero invitarte a que estés preparado para que no le tengas miedo a la muerte. El único miedo que yo tengo a la muerte, ¿sabes cuál es? El que mis hijos están pequeños y necesitan de mí. Pero aún así, si algún día llego a ir al descanso, debo entender de que el que cuida de las aves también cuidará de ellos. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo siga aclarando estas grandes verdades a su iglesia, a su pueblo y a todos los que desean el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi querido hermano Roger, gracias, mi querido hermano Ángel, por la invitación que nos han hecho a este importante estudio de la lección. Adelante, hermano Roger. Yo creo que, Augusto, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, buenas noches. Quería hacer más que una pregunta, un comentario, ¿no? En Eclesiastés 12, el verso 5, hay un verso muy importante porque más que tal vez tener claro de que los muertos nada saben, tenemos una gran mayoría de iglesias protestantes, claro, la iglesia católica en primer lugar, y también las culturas, ¿no? Las culturas mayas, griega y todas las culturas de todas las otras religiones creen la vida después de la muerte. O sea, estamos frente a una gran mayoría. Entonces, en el verso 12, de repente, dar énfasis en esa parte, en el verso, capítulo 12, verso 5, la última parte del verso 5 dice, porque el hombre va a su morada eterna. Ahora, yo no sé los términos en hebreo o el griego de la Septuaginta, cómo traducen esa palabra hombre. ¿Lo dice alma o hombre? ¿O cuál es la diferencia en ese verso cuando menciona porque el hombre va a su morada eterna? ¿Usted está hablando de Eclesiastés capítulo qué, hermano? 12, 5. Sí, bueno, dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá errores en el camino y florece. Eclesiastés 12:5 no dice así el mío. Al final. Dice, ok, ya. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Sí, hermano, mire, la expresión eterna, por ejemplo, la palabra del Señor dice que van a muerte eterna, pero no quiere decir que todos los días van a estar muriendo. La palabra eterna en la Biblia es un hecho que tiene efectos eternos. Déjeme ponerle un ejemplo.
el tema de Sodoma y Gomorra. Si usted estudia el capítulo en el que habla de Sodoma y Gomorra, dice que fueron consumidos por fuego eterno. Pero no quiere decir que Sodoma y Gomorra está ardiendo, ¿verdad? Sino que el efecto que cayó sobre ellos tiene un efecto eterno de no existir jamás. De esa manera podemos interpretar o explicar bien ese texto. Muy bien, me permite hacer una explicación, mi querido Augusto, por acá y ayudando también al pastor lo siguiente. Claro. En el Antiguo Testamento, quiero que me escuches, en el Antiguo Testamento se hablaba de la edad de oro, la edad en que iba a venir el gran Mesías, ¿me estás entendiendo? Y acá está recordando esa promesa con respecto a lo siguiente. Si tú te ves del capítulo 12, está hablando, te acuerdas de tu creador en los días de tu juventud, lleguen los años en los cuales digan, tengo contentamiento antes que venga la luna y las estrellas. Está hablando que después que vengan estos eventos, va a venir la edad de oro, el día del Señor, que era la segunda venida del Antiguo Testamento y que no se concretó porque el pueblo judío dejó de ser el pueblo judío. Habla de que el Mesías vendría para que acá, a la tierra, y que el cielo nuevo, la tierra nueva iba a ser aquí en la tierra. Aquí va a ser, porque esa profecía de la segunda venida era una profecía que debía cumplirse con el pueblo judío. Se iba a cumplir, pero el pueblo judío se pierde ese acontecimiento y pasa a la iglesia. Y está hablando de la morada, cuando venía el Mesías y los reciba, iban a tener esa morada eterna. No está hablando de los muertos que se van al cielo, está evocando el acontecimiento de la época de edad de oro que no iba a venir el Mesías. Si tú lees bien el contexto, está hablando no de los muertos que van al cielo, está hablando después que venga el Mesías, después del cielo y las estrellas. Habla aquí de que iban a ir, venía el Mesías, se cumplió esta profecía de que el cielo nuevo, la tierra nueva, que habla Isaías, que el niño jugaría con el león, o jugaron con la serpiente, el león con la ovejita, iba a ser una morada eterna. Y un último concepto, quiero que entendamos algo que quede bien claro. Cuando entendamos un pasaje de la Biblia, tenemos que entender que el contexto del Antiguo Testamento era con respecto al pueblo judío. Es por eso que el libro Apocalipsis del Antiguo Testamento era para el pueblo judío. Pero cuando la iglesia viene, ya no encaja exactamente. Tienen que reacomodar a Daniel y hacerlo para un nuevo Apocalipsis que conocemos, el de Juan. No se refiere al muerto, se refiere al evento del pueblo judío, del Mesías, que iba a la edad de oro y que iban a estar aquí en una morada eterna, aquí en la tierra. Es otro tema para estudiar ya personalmente. ¿Alguna cosa, Pastor Álvaro? Bueno, no sé si algún otro hermano tendrá alguna pregunta, alguna inquietud. Hablamos en lo personal, mi querido Augusto. Pastor Álvaro, te agradezco. De verdad, el tema ha sido bastante didáctico, ha sido bastante claro y me ha gustado tu actitud defensiva. O sea, has hablado con autoridad. No has hablado como gelatina. Has puesto bien fuerte la bandera de que la inmortalidad no entra por ningún orificio en la estructura doctrinal de la iglesia y no debe entrar en nuestros compartimientos conceptuales que tenemos como iglesia. Nosotros todos vamos a morir y vamos a esperar hasta que venga esa gran trompeta y ahí resucitaremos. No nos vamos a ningún lado. No nos vamos a ningún lado y gracias por la autoridad y la firmeza con que lo has dicho, Pastor. Que Dios te bendiga. Tus palabras finales, Amén. Pastor. Amén. Bueno, hermanos, siempre muy agradecido al Señor por la oportunidad que nos da de presentar su palabra. Estamos conscientes de que tenemos muchos desafíos por delante como iglesia, pero usando la palabra de Dios, hermanos, nosotros podremos caminar seguros. Oración, espíritu de profecía, estudio de la Biblia, humildad y sencillez, el Señor revela las grandes verdades. Nosotros no solamente defendemos una institución, sino defendemos una verdad que consideramos es bíblica. El pueblo adventista se ha caracterizado por ser el pueblo del libro. Ojalá que no perdamos esa caracterización, ese adjetivo que a través de la historia hemos tomado. Y que usted, mi querido hermano, pueda también defender esta verdad, no solamente la inmortalidad del alma, contrarrestarla, sino también la verdad del sábado, la verdad del santuario, estudiar un poco de historia que nos va a ayudar a ubicarnos en este desenlace final de este mundo en el que estamos viviendo. Un abrazo para todos, hermanos. Reciban un saludo de parte de mi amada esposa, de Shirley,
Reciban un saludo de mis hijos y de mi iglesia aquí en el estado de Pensilvania, por acá, a la orden. Vengan por acá y los atenderemos como ángeles. Los ángeles no comen, no duermen y trabajan todo el tiempo. Un abrazo para todos, hermanos. Solo denos la visa nomás. Con la visa ya podemos Saludos a ir. la esposa, un abrazo a los dos niños. Que Dios los bendiga y muy buenas noches, hermanos. Hasta la próxima semana que tendremos el siguiente tema formidable de esta lección. Que Dios los bendiga Amén. y un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a orar, ¿les parece? Uy, Dios mío. Pastor, termina con la oración. Nos emocionamos. Bondadoso Dios, estamos inmensamente agradecidos por lo claro que es tu palabra. Gracias porque cuando transitamos a través de las páginas sagradas podemos encontrar luz, orientación. Amén. Y realmente, Señor, te lo agradecemos porque tu Espíritu nos asiste. Gracias por darnos la oportunidad a través de la tecnología, emplearla para el conocimiento de tu palabra, para el compartir. Y si en algo, Señor, te hemos fallado en este momento, te pedimos, Señor, nos perdones y nos ayudes, Padre, a seguir siendo luces para los que están en tinieblas. Bendice este ministerio, Señor, bendice al hermano Roger, bendice al hermano Ángel y a todos los hermanos que hoy están aquí, Padre, que tu gracia los pueda sostener, que tu misericordia pueda guiarlos y que pronto, Señor, juntos podamos estar en la patria que tú has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te